Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos por iniciar la clase de discipulado para todos los jóvenes y para todos los que quieran escuchar la palabra del Señor. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Georgette, qué gusto saludarlas. ¿Cómo están? Dios las bendiga grandemente. Me da mucho gusto ver sus nombres en la pantalla. Siempre es un gusto saludarlas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Y puede ser que todavía hay luz de día, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Es un gusto saludarlas. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Qué tal la lluvia por allá? Muy emocionante. Aquí también llueve bastante. Estamos en Valle de Bravo. Y llueve bastante, pero bueno, le damos gracias a Dios porque la lluvia siempre es una gran bendición, ¿verdad? Qué bueno, Vero, me da mucho gusto que estés bien. Qué gusto saludarte también, Georgette. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Es un gusto realmente podernos saludar y poder tener una clase más relacionada con la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de cómo hablar con Dios, ¿sí? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Todos pueden hablar con Dios? Sí, todos pueden hablar con Dios. Todos aquellos que lo busquen de veras, van a poder hablar con Dios. Y hablar con Dios simplemente es orar. Orar es hablar con Dios y precisamente de eso trata la clase de hoy, para que nuestra fe se fortalezca, nuestra fe esté más fuerte. Y mientras más conocemos al Señor Jesús, más fuertes somos en Él, ¿verdad? Más fuertes somos en el conocimiento de su palabra, nuestra fe se fortalece y es una gran bendición. ¿Les parece que empecemos a orar? ¿Sí? Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos esta noche, Señor, delante de ti. Primeramente, Padre, a bendecirte, de agradecerte el gran honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque estamos muy agradecidos contigo, que hayas volteado tus ojos hacia nosotros, Señor, y nos hayas llamado para ser hijos de Dios. Tu palabra así lo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias te damos, Señor. Estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, plenamente convencidos, Señor, que nos vas a hablar a través de tu palabra por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, queremos aprender más de ti, Señor, pasar tiempo precioso contigo y con nuestros hermanos como una gran familia, Señor, porque somos tus hijos y formamos el precioso cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Marinita. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Lolita Arriaga? ¿Cómo estás, mi amada hermanita? Bendiciones. Qué gusto saludarte. Teresita, ¿cómo estás? Teresita Jiménez, linda. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Cassandra, ¿cómo estás, hija? Dios te bendice grandemente. Qué gusto verte por aquí también, porque es el grupo para jóvenes y para todos aquellos que tenemos hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? Mi amada Patti Briceño, ¿cómo estás? Bendecida Patti, qué gusto, te mandamos un fuerte abrazo también a ti y a toda tu casa, ¿sí? Bendiciones para todos. ¿Lista, Teresita? Bueno, pues vamos entonces a nuestra Biblia y el tema de hoy para todos es cómo hablar con Dios. Yo sé que muchos de ustedes saben cómo hacerlo y lo hacen todos los días, pero le damos gracias a Dios porque se están agregando a estas clases más y más personas, ¿sí? ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches. Se están agregando más personas y bueno, no se han podido congregar porque viven por otros lados, pero gracias a Dios que con la ayuda de Linda, que nos está apoyando mucho, enviarles los mensajes, los audios, las predicaciones, no tienen idea qué bendición ha sido. Sí, gracias, Linda, por todo tu apoyo. Entonces, Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, esta clase precisamente habla de la manera en que nos podemos dirigir a Dios.
como tú eres hijo de Dios, ¿sí? Tú puedes hablar con Dios, ¿sí? Tú puedes hablar con Dios, porque el único camino para llegar al Padre es a través del Señor Jesús, y tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús habita en tu corazón por medio del Espíritu Santo, como el Padre también. Entonces tú puedes llegar confiadamente al trono de la gracia cuando dispones tu corazón y lo buscas de veras, de veras. Eso quiere decir con toda la seguridad que cuando tú estás orando debes de tener la plena convicción que estás hablando con Dios. La manera de hablar con Dios es a través de la oración, ¿sí? No es un monólogo, aunque parece un monólogo, es una relación. Dios es espíritu, ¿sí? Nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos un espíritu renacido. Entonces, de espíritu a espíritu nos podemos comunicar con Dios por medio de la oración. Palabras llenas de fe, palabras llenas de convicción de que estamos hablando y estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Me ha gustado mucho esto, del Dios del universo que creó los cielos y la tierra, del gran yo soy. Entonces debes de saber que tus oraciones sí llegan a Dios cuando lo buscas de veras, ¿sí? Creyendo que Él te está escuchando. Él sí te escucha, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablar con Dios? La respuesta es por medio de la oración. Berta, muy buenas noches. Se habla con Dios por medio de la oración. Cada vez que tú oras, estás teniendo comunión con Dios, ¿sí? Ahora, voy a decir algo que no quiero yo ofender a nadie de ninguna manera, pero tenemos que hacer todas las cosas bíblicas, todo lo que dice la palabra de Dios. Es de gran bendición el grupo de oración, en este caso voy a hablar por el grupo de oración de las mujeres. Es de gran bendición que tengamos comunicación por ese chat, el grupo de oración de las mujeres. Y a veces, por no decir siempre, a veces nuestras oraciones las escribimos en nuestro teléfono, pero no son. Dios no se va a poner a leer lo que tú escribes. Dios te va a poner atención a lo que tú hablas. Hablar es soltar palabras. Dios dice que la oración hablada, la oración suelta palabras llenas de fe que tocan el corazón de Dios. A veces hacemos oraciones por escrito y bueno, son buenas porque desde el punto de vista que todos los que están ahí viendo, están leyendo nuestra oración. Pero aquí lo importante es lo que Dios está oyendo, y Dios oye con los oídos. Entonces es necesario orar hablando. Si aunado a tu oración escrita la estás hablando, está bien, pero si nada más escribimos, entonces no está tan bien, ¿sí? Los hermanos, las hermanas están leyendo lo que tú estás escribiendo y bueno, hasta cierto punto bendice a las otras personas, pero el propósito de la oración es hablar con Dios, y se habla con Dios por medio de la oración. Tenemos que soltar palabras de vida, tenemos que bendecir, tenemos que hablarlas, no escribirlas, hablarlas. Cuando hay una petición de oración, yo las animo, mis amadas hermanas, a que pongamos ahí, sí, amén, me pongo a orar. Entonces en ese momento, sí, somos específicos, doblamos nuestra rodilla donde nos encontremos y podemos, porque si estás en el metro a lo mejor no puedes hacer eso, pero podemos apartarnos un momentito y orar, pero orar hablando, se ora hablando, ¿sí? Fíjate qué cosas, ¿no? Cómo podemos desvirtuar la palabra de Dios
con una muy buena intención, y así lo tomamos, que son muy, muy buenas intenciones, pero Dios dice que tiene que ser orando. Orando es hablando con Dios, ¿sí? La manera de hablar con Dios es por medio de la oración, por medio de la oración. Fíjense, fijémonos todos. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 34, hablando del Señor Jesús. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios son espíritus y conocen, ¿sí? Los demonios conocen al Señor Jesús. Hay una escritura que dice, sabed que, ¿cómo dice? Dice, y también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Los demonios creen y tiemblan ante el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor Jesucristo es todo poder, es poderoso, ¿sí? Entonces, dice aquí, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, porque la causa de muchas enfermedades son por espíritus demoníacos, esa es la verdad, no todas, pero muchas sí, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús estaba cumpliendo. Él enseñaba la manera de orar, pero vivía lo que enseñaba. Él decía, cuando tú estés orando, no vayas y toques la campana, ¿sí? Como hacen algunos para hacer oídos en las plazas, en las esquinas, ¿no? Cuando tú ores, guárdate en tu aposento, en lo secreto, y ahí en lo secreto, porque Dios sabe lo que hay en lo secreto, entonces vas a ser exaltado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oración a Dios es algo de corazón a corazón. Es cuando tú hablas con tu Padre Celestial, como lo hacía el Señor Jesús, ¿sí? Y eso es a que nos llama el Señor. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿sí? Esto era lo que hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios. Cuando se hizo carne y anduvo entre nosotros, dependía totalmente el Señor Jesús dentro de un cuerpo humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios tomó forma humana y dependía totalmente de su Padre Celestial. Amén. Entonces pasaba tiempo con el Padre Eterno por medio de la oración. Él es nuestro mejor ejemplo, ¿sí? Él es nuestro mejor ejemplo. Vayamos también al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 16. 5:16. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 16. Dice así: Mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía? Y oraba, ¿sí? Y oraba. Entonces, la manera de comunicarnos con Dios, la manera de hablar con Dios es a través de la oración, ¿sí? De la oración. Muy bien. Entonces, vamos a ver una persona que también aprendió esto, en este caso Cornelio, el libro de los Hechos de los discípulos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, ¿sí? Dice, bueno, el Señor Jesús lo hacía, pero ¿quién más lo hacía? ¿Sí? Sus discípulos aprendieron a hacerlo. Y aquí podemos ver a Cornelio. Cornelio era un soldado romano que le había creído al Señor Jesús. Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, ¿sí? Y temeroso de Dios,
con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Mi Biblia dice, siempre. Así debemos nosotros continuar haciendo. Orar a Dios siempre, hablar con Dios siempre. Hagamos un hábito, ¿sí? Una muy buena costumbre. Al levantarnos, lo primero que sugiero que hagamos todos, ¿sí?, es doblar nuestra rodilla y pasar tiempo con Dios antes de iniciar el día, ¿sí? Y antes de acostarte, darle las gracias por todo el día que Él estuvo protegiéndonos, cuidándonos, guiándonos, y a media tarde también hacer una oración, ¿sí? Entonces, un estilo de vida es tener un estilo de oración. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Un estilo de oración. Hablar con Dios a través de la oración es la manera que tenemos para comunicarnos con Dios. No es pensando, no es escribiendo, ¿sí?, sino es hablando, orando con Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, ahora, ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar si queremos comunicarnos con Dios? Hay una manera escrita, ¿sí? Vamos a verlo. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice así. Mira lo que dice, lo vamos a leer en el versículo 5. Y cuando ores, ¿sí?, dice así, no seas como los hipócritas, nosotros no, ¿verdad? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, y dice, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero no es necesario hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo como el Señor nos los enseña. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora, orar es hablar, sinónimo, a tu Padre, con mayúscula, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y yo aquí me quedé pensando, dije, Señor, aquí no dice escribiendo, pensando, aquí dice orando, hablando, ¿sí? Cuando tú estés orando, habla, suelta palabras de vida, amén, alabado sea Dios. Y orando, cuando estés orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Es decir, recordemos que en este momento había dos grupos de personas, los gentiles y los judíos. El que no era judío será gentil. Y entonces aquí dice, el Señor Jesús le está diciendo a los judíos, pero también es una clase para nosotros que hoy somos hijos de Dios. Una vez que el Señor Jesús va a la cruz, resucita de entre los muertos, entonces inicia la era de la iglesia del Señor Jesús. Hay un grupo más, están los gentiles, los judíos y la iglesia del Señor Jesús. Tú y yo pertenecemos a la iglesia del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, esto es para nosotros entonces también. Y orando, cuando estés orando, no uses vanas repeticiones, no repitamos todo lo que está escrito, todo lo que leímos por algún lugar, no. Dios quiere oír tu corazón, ¿sí? Dios quiere oírte a ti, ¿sí? Sí, no está mal decir, Señor, tú dijiste en tu palabra, pero sabes, Señor, y entonces tú habla con Dios porque Dios quiere oírte a ti, ¿sí? Está muy bien. Recordar escrituras es muy bueno. Hola, Chema, ¿cómo estás? Bienvenido a tu grupo de jóvenes. Es precioso
hacer citas bíblicas, claro, porque el Señor reconoce su palabra, pero también quiere oírte a ti, quiere oír tu corazón. ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hija? Eso está bien, yo lo dije, pero ¿qué necesita mi hija? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Sí? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Antes de que nosotros le pidamos algo a Dios, Él ya sabe lo que necesitamos. Qué maravilla, ¿verdad? Significa que Dios tiene buen cuidado de sus hijos. Somos sus hijos. Y entonces aquí nos empieza el Señor Jesús a dar una enseñanza acerca de cómo orar. Y dice aquí en el versículo 9, el Señor Jesús dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número 1. ¿A quién nos dirigimos cuando oramos? Al Padre nuestro que está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Padre Celestial? Está en los cielos. Nos dirigimos a Él, Padre nuestro. ¡Wow! ¡Qué bendición ser hijos del Dios vivo y verdadero! Del Dios del universo que creó los cielos y la tierra. Y tú te acercas y dices: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero expresemos lo que Él es. Tú eres el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. Y empiezas a decirle lo que Él es para ti, ¿sí? Eso también levanta y fortalece tu fe, tus convicciones de quién es el Señor, ¿sí? Y también si el adversario anda por ahí, escucha a quién estás dirigiendo tu oración, amén. Y todo tu ser también escucha todo esto. Versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de dentro de un mes, dentro de 15 días, no. Dice el pan nuestro de cada día, del de hoy, dice dánoslo hoy. El de hoy, dánoslo hoy. ¿Sí? Por eso dice la Escritura: el justo por la fe vivirá. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso también significa que la palabra de Dios, sabiendo todos nosotros que es el pan que descendió del cielo, y sabiendo lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, cuando le dijo al adversario: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos comer pan, necesitamos alimentar nuestros cuerpos todos los días, pero también necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Comemos 3 veces al día, y algunos 5, y algunos 7, y algunos 8. Hay algunos cajones en algunas oficinas que están llenas de papas y de chocolates, y dices: ¿te comes todo esto? Bueno, ahí están todo el día, una botanita y otra botanita y otra botanita, entonces comen todo el día. Algunos dicen: yo como una sola vez, pero todo el día. Bueno, ahora imagínate, qué bendición, ¿no? Ahora imagínate todo el día estar conectado con la palabra de Dios. Dices: alabado sea el Señor por lo que nos puede dar, ¿verdad? Bien, alabado sea el Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El espiritual y el pan natural que necesitamos para vivir y nutrir nuestros cuerpos. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, Señor. Cada vez que te ofendemos es una deuda para ti, Señor. Y perdónanos nuestras deudas. Y aquí dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la misma proporción que yo perdono,
seré perdonado. Estamos hablando de la oración. ¿Qué tiene que ver el perdón en la oración? Amados hermanos, tiene todo que ver. Todo que ver. Está en una clase del Señor Jesús y el Señor Jesús es el camino, Él es la verdad, nos está revelando la verdad y Él es la vida. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Entonces ponemos suma atención a lo que Dios nos está hablando y dice así nuevamente: y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también en la misma proporción. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Ahí está el tentador. El mismo Señor Jesús fue llevado al desierto por Dios, por el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. Lo llevó el Espíritu Santo, que es Dios, al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el Señor Jesús iba al desierto lleno del Espíritu Santo y salió de esa prueba del desierto lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, estamos llenos del Espíritu Santo, podemos resistir todos los dardos de fuego del maligno, porque vamos preparados para embestir al adversario, sacar la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, levantar el escudo de la fe. Amén. Cuando vamos llenos del Espíritu Santo. Si Dios es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dice aquí: y no nos metas en tentación, no nos metas en pruebas, Señor, ahí con el adversario, ¿sí? ¿Pero qué? Pero si el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, ¿sí? Para pasar una prueba, pero de la mano del Señor, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, dependiendo totalmente del Padre Celestial, salió del desierto. Amén. Entonces nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino. Estamos reconociendo que el reino es de Dios. Y aquí le está diciendo el Señor Jesús: y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así sea y así es. Alabado sea Dios. Porque versículo 14 no termina la enseñanza. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, si tú perdonas a los hombres, a las personas, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si yo perdono, seré perdonada. Si no perdono, no seré perdonada. Versículo 15. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si estamos cerrados a no perdonar, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si nuestras ofensas no son perdonadas, entonces significa que seguimos en pecado. Amén. Seguimos en pecado. Es importante. El Señor Jesús, Él mismo, dando una clase de oración, ¿sí? Aquí lo dice nuevamente: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tiene todo que ver en la oración. Cuando estemos orando, si el Espíritu Santo nos muestra algo, si sabemos que nosotros no hemos perdonado alguna situación, no pensemos que nuestras oraciones van a rebasar el techo de nuestra casa. Si queremos que lleguen hasta el tercer cielo, es necesario que perdonemos de la misma manera que Dios ya nos perdonó a nosotros. Amén. Sí, esto es parte de la oración. Por eso
Amados hermanos, muchas oraciones no rebasan el techo de tu casa. Se quedan ahí y no llegan al Señor. No llegan al tercer cielo donde habita Dios. ¿Por qué? Por falta de perdón. ¿Sí? Entonces, el más bendecido al perdonar es la persona ofendida. Mejor perdonamos y Señor, mira, así como tú me perdonaste, porque el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Así como tú me perdonaste, Señor, yo perdono de todo mi corazón. Con tu ayuda, Señor, yo perdono de todo mi corazón. Decido perdonar y perdono por fe, creyendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de corazón. ¿Sí? Y perdono. Y entonces, sí, mi oración llega al primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, a la presencia del Padre, del Dios Todopoderoso, del Dios del universo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no usemos vanas repeticiones, perdonemos. Vayamos a nuestro aposento, a nuestra habitación y ahí oremos. Ahí tú puedes orar y hablar con el Padre todo lo que tú quieras. Él es tu Padre, tu amigo, aunque no deja de ser Dios, ¿sí? Él es Dios primeramente y después el mismo Moisés fue llamado amigo de Dios, ¿sí? Entonces, alabado sea Dios que podamos ser llamados amigos de Dios, porque hay un compañerismo, pero Él sigue siendo Dios, ¿sí? Él sigue siendo Dios. Y dice, ora a tu Padre, no uses vanas repeticiones. Nuestras oraciones las vamos a dirigir al Padre, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos por favor al Evangelio según San Juan. Recordemos que esta clase, estas escrituras que estamos leyendo, en este momento son primera mención para muchas personas que están llegando a la iglesia, que están llegando a escuchar la palabra de Dios por primera vez. Para ellos son primera mención, ¿sí? Para nosotros ya está muy entendido todo esto, pero Dios nos lo recuerda. Él sabe por qué, ¿sí? Gloria a Dios por fortalecer esta enseñanza en nuestro corazón. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13, escrito está, y dijo el Señor Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, está hablando el Señor Jesús. Entonces, ¿en el nombre de quién? Del Señor Jesús. El Señor Jesús dice, lo haré. Lo haré. Lo haré. ¿Qué quiere decir? Que si lo hacemos como Dios nos está enseñando, entonces nuestras oraciones serán contestadas. Dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. Si algo le pidiéramos al Padre en el nombre del Señor Jesús, dice el Señor Jesús, yo lo haré. Bendito sea el Señor. Amén. Y hay otra escritura aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 24. Vamos a leer el 23 y el 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Tú le crees a Dios? ¿Le crees al Señor Jesús? ¿Le crees lo que está diciendo? Si Dios lo dice, yo lo creo. Versículo 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pide y recibiréis. Pide y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así es, Pati. Así es. Sí, le creo. Amén. Yo le creo. Así es. Dios lo dijo, yo lo creo. Él lo dijo, yo lo creo. Y se cree con el corazón. ¿Sí? Se cree con el corazón, no con la mente.
Aquí en la mente se libran las batallas más grandes, ¿sí? Pero se cree con el corazón. Aleluya. Y dice aquí, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay una historia en la Biblia de un varón llamado Bartimeo. Él era un hombre que no veía, estaba ciego. Y dice la Escritura que estaba él ahí debajo de un árbol, a lo lejos, cuando escucha, ¿sí? Las personas que no ven, su oído se agudiza mucho, entonces cualquier ruidito, ellos identifican, se movió por acá, fue un gatito, pasó un perro, voló un ave. Están sus sentidos auditivos muy sensibles. Entonces escucha una gran multitud que se acerca, ¿no? Y entonces pregunta, ¿quién anda? ¿Quién viene? Viene Jesús. ¿Jesús? ¿El que sanó al leproso, a la mujer con flujo de sangre? Y entonces él empieza a decir, ¿es Jesús el que va pasando por ahí? Entonces él dice, le empieza a gritar, Jesús, Hijo del Altísimo, ten piedad de mí. Cuando lo escucha Jesús, le dicen, tráiganmelo. ¿Sí? Porque él clamó. Ese hombre clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, le gritaba. Y entonces los que estaban a un lado de él le decían, cállate, no grites tanto. Pues gritaba más, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que no grite, pues grito más, porque Jesús me oye, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús lo escucha y le dice, tráiganlo para acá. Y se lo llevan. Entonces cuando van por él no veía nada, traía una túnica que testificaba que él verdaderamente estaba ciego, que no como algunos que se hacen ciegos para recibir alguna limosna y después se van como sin nada, ¿no? Yo recuerdo que, solo como una anécdota, que estábamos en un restaurante comiendo, mi esposo, mis hijos, y llegó una persona que decía en un papelito, así decía, soy sordo, no escucho nada, no me dan trabajo en ningún lado, me compra una bolsita que vale, no sé, 10 pesos, con unos chocolatitos, una cosita así, y así, ¿no? Andaba vendiendo sus productos, pero daba esa tarjetita te la ponía en la mesa. Entonces, pues lo leímos y seguimos comiendo, porque el Señor se fue a otra mesa y así andaba de mesa en mesa. Cuando estábamos comiendo, que empieza la música, los mariachis, en esos lugares donde venden carnitas y esas cosas. Y de repente empiezan las trompetas y empieza la música y pasa esa persona que decía que era sorda, tapándose los oídos, decía, es que no aguanto el ruido. Pues no, que estaba sordo. Además sonreímos y le dijimos, no, gracias, se llevó su bolsita. Dije, este señor no está haciendo lo correcto, ¿no? Entonces este Bartimeo traía una capa, que esa capa se les habían dado para testificar que verdaderamente era ciego. Entonces cuando el Señor Jesús lo llama, llegan los discípulos por él y le dicen, maestro te llama. Entonces él la capa ni la voy a necesitar y la suelta por ahí. Y entonces lo llevan delante del Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él vio que estaba ciego y el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre la vista. ¿Tú crees que puedo hacer esto? Y entonces el ciego le dijo, sí, Señor, yo creo. Entonces le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Y al instante los ojos se le abrieron y empezó a ver. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Y Dios nos está diciendo, ¿sí? Pide y recibirás. Sí, acabamos de leer que Dios, nuestro Padre Celestial, sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero aquí la Escritura está diciendo, pide
¿Qué quieres que haga? Algunas personas no quieren, mayores, no quieren ser sanadas para tener la atención de sus hijos, que a lo mejor en otro momento no le hacían caso. Entonces, quieren seguir ahí para llamar la atención. Algunas personas hacen eso. Entonces, el Señor Jesús le preguntó a Bartimeo y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces le dijo, que recobre la vista. Conforme a tu fe, te sea hecho. Pide y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que le pidas al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te será hecho. Pero, si no perdonamos, no vamos a recibir nada. Si vamos delante del Señor sin fe, a ver si nos da algo, no vamos a recibir nada. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Vamos al Evangelio, no es para el Evangelio, a la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe. ¿Ustedes creen que Bartimeo le pidió al Señor Jesús con fe recobrar la vista? Sí, tan fue así que soltó la túnica. No dijo, ay, pues si no me sana, me la dejo aquí bajo el brazo para seguir pidiendo limosna. No, él dijo, no necesito ya esa capa, porque voy hacia el Señor Jesús y Él me va a sanar. Iba determinado, estaba escuchando por si pasaba el Señor Jesús por ahí. ¿Y qué crees? Pasó. Y entonces dijo, ahí viene, es el Señor Jesús. Y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Bartimeo fue sanado. ¿Sí? La mujer con flujo de sangre también se acercó al Señor Jesús creyendo, diciendo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana, si tan solo tocara el borde de su manto. Y el Señor Jesús dice, alguien ha tocado mis vestidos. Y le decían los discípulos, Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo dices eso? No. Alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. Entonces voltea y se encuentra esa mujer ahí, hincada, postrada, y le dice ella toda la verdad. Y entonces le dice el Señor Jesús, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. ¿Sí? Y entonces la mujer quedó sana de una enfermedad de muchos años, ya se había acabado todo su dinero, todo. Es más, cuando iba a los médicos le iba peor y se había gastado todo lo que tenía. Pero cuando se acercó al Señor Jesús determinada para recibir con fe, creyendo, recibió. ¿Sí? Bueno, ahora el Señor Jesús ya regresó a la diestra del Padre. Y entonces ya nos perdimos la oportunidad de ser sanados. No, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Él está vivo y sigue vigente la palabra. Todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús te será hecho. Y cuando estés orando, cuando se lo estés pidiendo a Dios, ¿sí? Perdona si es que tienes algo contra alguno. ¿Sí? Y entonces aquí dice también en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 6, cuando estás orando dice, pero pida con fe, pide creyendo. Bartimeo le pidió al Señor Jesús que recobre la vista, pero se lo pidió creyendo. Ahí está la gran diferencia, creyendo. Fe es igual a creer. Cada vez que tú veas la palabra fe, significa creer, pero pida con fe, no dudando nada. Bartimeo no se dejó la capa debajo del brazo por si no era sanado. Bartimeo estaba convencido que sería sanado por el Señor Jesús, por eso aventó la capa. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si nos acercamos al Señor Jesús creyendo, perdonando, ¿sí? Creyendo, ¿sí?
nuestras oraciones serán contestadas. Amén. Entonces la oración es nuestra unión con Dios, ¿sí? La manera de podernos comunicar con Dios no es agarrando el teléfono. Señor, ¿estás ahí? Ya llegó por allá Telcel y Total Play. No. Cuando tú dices Padre en el nombre del Señor Jesucristo, tú estás delante del Padre en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Por fe, creyendo, es por fe, no dudando nada. Amén. Cuando estemos orando no debemos de dudar nada, ¿sí? Y bueno, podemos ver en la misma Biblia, por ejemplo, en el libro de Nehemías, ¿sí? Vamos, el profeta Nehemías. En mi Biblia está en la página 667. Nehemías capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Nehemías capítulo 1, versículo 4, y vamos a leer hasta el versículo 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en esta cita bíblica. Nehemías 1, 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando nosotros reconocemos en nuestra oración delante de quién estamos, Señor Padre, como dijo el Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa fue una oración hecha por el Señor Jesús, ¿sí? Esta oración la hizo el profeta Nehemías al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y empieza a decir lo que Dios es, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pacto y misericordia, aquellos que le aman, y la manera de amar a Dios es obedeciendo su palabra. Señor, te amo, pero no perdonaré. Entonces, esa persona ama de dientes para afuera, pero no ama con el corazón, porque con el corazón se cree. Si Dios dice perdona, está bien, Señor, perdonaré porque tú me lo pides y porque yo quiero agradarte a ti y esto es bueno para mí, y entonces mi corazón va a ser sanado, Señor, por ti. Sí, Señor, tú me lo pides, yo lo haré. Y empiezas a perdonar, a ejercitar. Yo le digo así, un músculo que dolía que trabajara, pero cuando tú empiezas a practicar el perdón, cuando alguien te hace algo, como dijo una madre hermanita, contestó a otra hermanita, ay, hermanita, te amaré hasta que crezcas. ¿Sí? Fíjate, te amaré hasta que crezcas. Si no tenemos nada agradable decir de alguien que está causando muchos problemas, ay, hermanita, te amaré hasta que crezcas. Y cuando crezcas te seguiré amando porque ya estás creciendo, ¿no? Entonces, regresando, dice aquí, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¡Ay, qué oración tan bella! Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Porque decía el profeta Nehemías, yo me involucro con ellos porque también pertenezco al pueblo de Israel y no soy mejor que ellos. ¿Sí? No soy yo mejor que ellos porque ellos están haciendo lo incorrecto. Yo no soy mejor que ellos. Entonces me involucro en tu misericordia, debajo de tu misericordia, Señor. Y entonces dice aquí,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y entonces empieza Nehemías a pedir la gracia de Dios. ¿Sí? Bueno, podemos ver qué manera de orar de Nehemías. ¿Sí? Se involucraba diciendo: hemos sido rebeldes, Señor, tú dijiste en tu palabra que si pecáremos, pero si nos volviéramos a ti y te pidiéramos perdón, tú nos perdonarás, Señor, porque eres grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios y la conocemos más y más a medida que nos adentramos más en las Escrituras, podemos hacer mejores oraciones, ¿sí? Seguimos creyendo y seguimos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Todos nosotros crecemos juntos, llenándonos de su palabra para hacer de estas oraciones, como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. La oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios, ¿sí? Entonces sí, es importante todo el tiempo que tú le has reservado para escuchar la palabra de Dios con suma atención y recibiendo lo que Dios nos está diciendo. Sí, amén. Esto nos va a hacer que nos acerquemos con más confianza delante de Dios porque lo conocemos. Conocemos a Dios al conocer su palabra. Si Él es grande en misericordia, ¿sí? Y todopoderoso para perdonar todos nuestros pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y regresamos a la palabra de Dios. Amén. Porque miren lo que pasa por aquellos que están en pecado y creen que se puedan acercar a Dios, que es 3 veces santo, 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 al Dios trino en uno. ¿Sí? 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son Dios y los 3 son uno, dice la Escritura. Por eso Él es santo, santo, santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Amén. Proverbios 15:29, aquí en nuestra Biblia. Vamos a ver a Proverbios 15:29. Bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. 15:29. Proverbios 15:29 dice así: Jehová está lejos de los impíos. En otras palabras, Jehová, el Dios del cielo, el Dios Todopoderoso, está lejos de los pecadores, pero Él oye la oración de los justos. ¿Sí? Alguna persona podría vivir en pecado y si cree que Dios escucha sus oraciones, ¿qué crees? No las escucha. ¿Por qué no las escucha? Porque Él es santo, santo, santo. ¿Sí? Y en Él no hay ninguna tiniebla.
Él nos va a recibir cuando nos arrepintamos de todo corazón. Entonces nos va a recibir, claro que sí, cuando hay un verdadero arrepentimiento. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Aleluya. Entonces, si tu vida está en paz delante de Dios, Dios oye tus oraciones. Entonces, qué importante antes de orar, si el Espíritu Santo te está redarguyendo por alguna situación, ahí, antes de iniciar la oración, ponernos a cuentas con Dios y decirle así como dijo Nehemías: Padre, he pecado, como dijo también David: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname conforme a tus misericordias. ¿Sí? Es lo que dice, lo que hizo David, ¿sí? Entonces, aquí en capítulo 28 de Proverbios, versículo 9, 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, ¿sí? Que es la palabra de Dios, su oración también es abominable. ¿Sí? Todo aquel que anda en pecado y cree que Dios le oye, ¿sí? Pues sí, le oye, pero ¿cuál Dios? Pero el Dios que es santo, 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 ¿no? ¿Sí? Porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Pero si alguien se ha alejado del Señor y regresa a Dios y le pide perdón de todo corazón, reconociendo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname conforme a tus misericordias, Dios lo perdona. Amén. Por eso dice la Escritura, aquí lo dice en Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, ¿sí? Aquí está, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? El Señor Jesucristo es tu abogado, ¿sí? Es tu sumo sacerdote. Él es la ofrenda agradable. Amén. Porque todas estas cosas estorban a nuestras oraciones. Por eso es importante estar bien y a cuentas con Dios para que nuestras oraciones sean contestadas. Porque algunas oraciones no sean contestadas por todos estos impedimentos que el Señor nos está revelando. Esto tiene que ver con la oración totalmente, ¿sí? Por eso algunos se desaniman porque piensan que Dios no los oye, pero Dios está atento a las oraciones de sus hijos. Pero el pecado que puede haber en la vida de una persona no permite el pecado que Dios escuche, porque en Dios no hay ninguna tiniebla. En Dios no hay ninguna tiniebla, ¿sí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es, el Señor Jesús, la propiciación por nuestros pecados. Es decir, el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesús fue a la cruz a pagar los pecados de toda la humanidad. ¿Sí? Pero toda la humanidad necesita saber que necesita desesperadamente al Señor Jesús como Señor y como Salvador. Porque si muere en sus pecados, su destino al morir físicamente es muy diferente. Morir en nuestros pecados o morir perdonado de nuestros pecados por el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos y rescatarnos. Amén. Hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una gran diferencia. Bien, aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así: y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Y si sabemos que Él nos oye, en el versículo 14 es importante porque viene junto con el 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Alabado sea el Señor. Qué importante es que todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si no hay nada que impida o que entorpezca que nuestras oraciones sean contestadas, entonces van a ser contestadas por Dios. Amén. Es importante que todos nosotros lo sepamos. Alabado sea el Señor Jesús. En Isaías capítulo 55, la última escritura que vamos a leer, porque el tiempo se nos ha terminado. Isaías 55 dice así, profeta Isaías 55, 8 y 9. Dice así, dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, si le pedimos algo a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando Dios se queda callado, esa es una respuesta. ¿Significa que hay que corregir algo? ¿O significa que también una oración no contestada es una contestación de Dios? ¿Sí? Y debemos de saber que como son más altos sus pensamientos y son mejores sus caminos, Dios tiene lo mejor para nosotros. No todo lo que le pedimos a Dios es bueno para nosotros. Entonces, como Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos, nos va a dar lo que necesitamos, ¿sí? Nos va a dar lo que necesitamos y que no nos va a dañar, porque Él es un Padre. Él es un buen Padre, ¿sí? Y nos va a dar lo que es bueno para nosotros, porque sus pensamientos son mejores y sus caminos son mejores. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios esta noche. Y si alguien de la audiencia quisiera recibir y que no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es invitarlo a entrar en tu corazón, y Él va a entrar si tú lo invitas, porque Él es un caballero, ¿sí? La palabra de Dios dice, como nos ha bendecido esta escritura, aquí dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces el Señor está en la puerta de tu corazón, como a la puerta del corazón de cada persona, ¿sí? Como cada persona creyente que se alejó, como cada persona que nunca lo ha recibido. Entonces, alabado sea el Señor. Si tú quieres recibirlo como Señor y Salvador y permites que Dios, el Padre, se reconcilie contigo a través del Señor Jesús, Él está tocando a la puerta de tu corazón, y lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y darle gracias a Dios porque envió a su Hijo a morir por ti, para que tú seas salvo y tú nazcas a una vida nueva y tus pecados sean perdonados. Entonces es por fe, ¿sí? Es por fe. Como yo una vez dije, bueno, si esto es verdad, y si lo es, sí que lo es, voy a conocer al verdadero Señor Jesús, al que fue a la cruz y resucitó de entre los muertos. Y si no lo es, que sí lo es, no va a pasar nada, ¿sí? Te quedarás igual. Pero si tú lo crees con todo tu corazón y lo recibes como Señor y Salvador, te vas a reconciliar con Dios a través de su Hijo Jesús, y tú serás una nueva persona, serás hijo de Dios, porque ahora sin el Señor, sin recibir al Señor, todos éramos criaturas de Dios, pero al recibir al Señor Jesús te conviertes en hijo de Dios.
formas parte de su familia. Amén. Dejas de ser gentil para ser hijo de Dios. Así está escrito en la Biblia, las Escrituras. Entonces solamente cierra tus ojos y cree esta oración. Si lo crees de verdad, nacerás de nuevo, ¿sí? Y Dios entrará en tu corazón. Entrará en tu corazón. Y repite: Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Él vino al mundo para pagar el precio de mi pecado. Yo recibo ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y sé, Señor, porque tu palabra dice que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos para mi justificación. Yo lo recibo como mi Señor y único Salvador. Padre, perdona mis pecados, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy me arrepiento, Señor, porque mis pecados llevaron a la cruz al Señor Jesús. Hoy lo recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias, Padre, por llamarme a ser tu Hijo. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo y llévame a toda verdad. Yo quiero conocerte a ti. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Que tengan un excelente descanso. Los abrazamos y los bendecimos, mi esposo y yo, con mucho cariño y siempre con respeto. Que Dios los bendiga y los siga llenando de su palabra y de su Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, los amamos y bendecimos. Muy, muy buenas noches a todos.